Comienzo de la dictadura. En la segunda mitad del siglo XX, los acontecimientos que aceleraron la transformación político-social del planeta colocaron a los intelectuales latinoamericanos ante el dilema de reconstruir la explicación sobre la brecha que separa a Latinoamérica del mundo desarrollado. Las viejas elaboraciones fueron reordenadas sin abandonar el relato de la inferioridad tecnológica, industrial y económica, ni la tesis de nuestra superioridad moral y de recursos naturales. La implosión del comunismo real desmoronó las utopías, pero el impacto inesperado no produjo una ruptura con la tradicional manera de comprender la sociedad. Inexplicablemente, persisten los razonamientos sobre 2 siglos de coexistencia erizada de dificultades. La resistencia a cambiar la visión de la historia política para revisar sin prejuicio las teorías del desarrollo latinoamericano constituye un lastre en la comprensión de las profundas causas de la situación presente y, en consecuencia, de las vías adecuadas para superarla. El obstáculo debe ser teóricamente derrotado para abrir paso a nuevos diseños de modernización. Dictaduras militares en Latinoamérica. A través de la historia de la humanidad, en el mundo se han presentado sucesivos golpes de Estado a causa de las distintas inconformidades entre los gobernantes y gobernados. En este sentido, desde el mismo momento que surge el poder, se da una segmentación entre gobernantes y gobernados. Se da la división de la comunidad entre aquellos que dominan y aquellos que se someten a los que gobiernan, ya sea por un acuerdo o por la fuerza. En el mundo existen distintas formas de gobierno, en algunos el poder se representa en una persona, en otros en una institución. Según la forma adoptada, podrá hacerse una primera categorización entre presidencialismos y parlamentarismos. El carácter electivo o no de la jefatura de Estado permite hacer una segunda clasificación entre repúblicas, monarquías, oligarquía, dictadura. Estos tipos de gobierno o modelos políticos reflejan la complejidad del ser humano al momento de asumir el poder en sus manos. Cuando se presenta una dictadura en un Estado, esta no posee un respaldo, ya sea por la tradición o por la población. En este sentido, una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en la cual, en mayor o menor grado, las instituciones ejecutivas, legislativas y jurídicas son controladas por las fuerzas armadas que impiden cualquier forma de control democrático. Suelen originarse como consecuencia de la supresión del sistema de gobierno existente hasta entonces tras un pronunciamiento militar o golpe de Estado. De esta forma, las dictaduras son ejercidas habitualmente por militares. Durante el siglo XX hay muchos ejemplos de ello: Adolfo Hitler en Alemania durante el auge del nacionalsocialismo, Benito Mussolini en Italia, Francisco Franco en España, así como los innumerables ejemplos que se pueden encontrar en Latinoamérica, África y Asia durante la segunda mitad del siglo XX. En el mundo son muchos los países que han padecido en su historia de algún golpe de Estado por parte de sectores opositores al gobierno de facto. En el continente africano y en Oriente Próximo han sido áreas comunes al desarrollo de dictaduras militares. Una de las razones primordiales es que las fuerzas armadas a menudo tienen más cohesión y estructura institucional que la mayoría de las instituciones civiles de la sociedad en la que toman el poder. En estos casos, los gobiernos militares vienen más a menudo a ser conducidos por una sola persona de gran alcance, y son autocracias además de dictaduras militares. Podemos citar algunos casos de líderes de tales dictaduras como la de Muammar al-Gaddafi en Libia, Idi Amin en Uganda, y de Gamal Abdel Nasser en Egipto, los cuales muy habitualmente desarrollaron un culto a la personalidad. Un patrón muy diferente fue aplicado por el régimen de Saddam Hussein en Irak, que comenzó como Estado unipartidista gobernado por el partido de Ba'ath, pero en el curso de su existencia se transformó en una dictadura militar. En este último, predominó la ostentación de objetos de gran valor y los gustos exuberantes, pero mientras sucedía el pueblo iraquí se consumía en la pobreza absoluta. Esta es una característica que se da en la mayoría de las dictaduras, donde el pueblo es el más afectado por las decisiones de los jefes de Estado. Latinoamérica no ha sido la excepción. El siglo XX fue un período política y económicamente inestable para las naciones, ya que muchas solamente se encontraban eligiendo el modelo político que mejor se aplicara a su realidad.
Sin embargo, muchos países tomaron fiel copia de tipos de gobiernos europeos que difícilmente podían ser adaptados a este contexto. Esto trajo como consecuencia una seguidilla de golpes de Estado, algunos temporales y otros aún se conservan. La dictadura militar típica en América Latina es la dirigida por una junta o un comité integrado por la dirección del Estado Mayor de los militares. Así fue como ocurrió en Argentina, entre 1976 y 1983, años en que fue gobernado por juntas militares integradas por los más altos representantes del ejército, la marina y la fuerza aérea. En este caso, el presidente de la junta, primero entre iguales, suele asumir a menudo personalmente la jefatura del Estado. Así ocurrió con el general Jorge Rafael Videla, quien asumió el poder en Argentina tras el golpe de Estado de 1976, y en Chile con el general Augusto Pinochet Ugarte, quien ostentó el poder en ese país entre 1973 y 1990. Otras dictaduras militares están enteramente en las manos de un solo oficial, generalmente el comandante en jefe del ejército. Ese fue el caso de Bolivia, con la dictadura del general Hugo Banzer, entre 1971 y 1978. En Paraguay sobrevivió como dictador militar el general Alfredo Stroessner, quien gobernó ese país durante 35 años, desde 1954 hasta 1989. Otro dictador militar que se mantuvo por mucho tiempo fue Anastasio Somoza García, quien gobernó Nicaragua entre 1936 y 1956 y estableció una dinastía familiar que gobernó el país hasta 1979. Una de las razones por las cuales América Latina en estos momentos tenga altos niveles de pobreza puede deberse a los diferentes modelos políticos, económicos y sociales que se implementaron en el siglo XX.